El siguiente evento de Cátedra Europa es transmitido a través de Uninorte Académico en YouTube. Suscríbete y accede a otros eventos de la cátedra. Documentales, comerciales, videos de rock, tanto como director, así como guionista. Europe también ha realizado trabajos de traducción y docencia, escrito artículos y dictado conferencias públicas. Y acompañándonos acá como entrevistador insigne tenemos al profesor David Martínez Houghton, doctor en literatura y cultura hispanoamericana de la Universidad de Poitiers, en Francia, magíster en literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es profesor tiempo completo en la Universidad del Norte de Barranquilla, titular de la Cátedra Música y Cultura del Rock a la Electrónica y del curso Introducción a la Literatura Latinoamericana en el programa de Lenguas Modernas y Cultura. Es investigador de temas relacionados con la música popular y su relación con la cultura y la literatura, realizador de la franja de rock de la emisora Uninorte FM Stereo. Ha publicado sobre música, literatura y varios en diferentes revistas y diarios de Colombia como El Espectador, Contexto y Arcadia. Bienvenidos a todos. Gracias, David. Thank you, Pete, for coming today. And por now, acompañarnos el día de hoy y comenzamos y espero que tengamos una gran conversación el día de hoy. Es un placer acompañarlos, gracias. Bueno, muchas gracias a María Alejandra por la coordinación de este evento y es un espacio muy interesante sin duda poder hablar con una personalidad como Pete, quien amablemente nos va a estar acompañando durante esta hora y sobre todo tener la posibilidad de hablar acerca de una escena musical que no solamente en Colombia, sino me atrevería a decir que en Latinoamérica es muy poco conocida. Yo creo que históricamente lo que más se conoce acá en América Latina de Finlandia en términos musicales es sobre todo el metal extremo, ¿no? Bandas como Nightwish y este tipo de agrupaciones son mucho más conocidas acá, o incluso la agrupación de glam Hanoi Rocks, ¿no? Que es como muy conocida acá, eh, como en el ámbito rockero sobre todo. Entonces, descubrir la escena underground de la mano de Pete Europa es una gran oportunidad porque es algo nuevo para nosotros y al mismo tiempo pues muy emocionante, ¿no? Tener una imagen de Helsinki desde esta óptica un poco subterránea, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan, muchas gracias a Pete y a María Alejandra. Y pues bueno, vamos a comenzar con la pregunta más obvia, yo creo que nos conduce pues a reflexionar sobre este underground, y es, en los años 80, ustedes desarrollan una postura artística subterránea en oposición contra qué, es decir, era un underground que se enfrentaba a qué, cuál era el mainstream o cuál era, no solamente en términos musicales, sino en términos culturales y sociales, cuáles eran esas dinámicas a las que ustedes se enfrentaban como artistas y como jóvenes. Bueno, primero que todo, Finlandia era un país muy homogéneo en ese momento. Básicamente era un solo nivel y el vestuario de los hombres era solo de un tipo, de una sola forma. Es como Alemania del Este, más o menos, pero no tenemos un gobierno supresor, digamos. Pero mentalmente y culturalmente era muy unificado, una sola forma, muy homogéneo, solo una forma de vivir. Y se podría decir que era bastante campesino, un país bastante campesino, en el sentido de que habían muy pocos artistas que estaban pensando diferente y que se comportaban diferente y eran como silos, algo completamente diferente al resto de la población. Y también el ambiente político, que estábamos bajo la sombrilla rusa, pero tampoco era muy supresora. Pero las personas en ese tiempo estaban acostumbradas a abstenerse de hacer cosas dramáticas y de todas formas
teníamos esta mentalidad antigua finlandesa que no se debería expresar nada, no debería ser diferente, no debería ser individualista. Entonces, todos esos supresores psicológicos estaban muy, muy presentes durante esa época. ¿Se está traduciendo todo eso? Porque yo hablo muy rápido. How does it? No, 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 no. Okay, so you're so good. Ok, listo, sí, va bien la traducción. Ok, entonces, como les decía, si quieren que hable más lento, me avisan. Eh, Okay. ok, perfecto, excelente. Entonces, la actitud básica de los años 70 hacia los 80, y yo provengo de esa época que se llama los Kurt Rockers de Suecia y de Finlandia, de los tipos rudos que manejan carros estadounidenses, porque, bueno, mis antecedentes son muy extraños, porque yo vengo desde un punto de vista de un tipo duro y luego empezaba a bailar ballet, lo cual es curioso, ¿no? Quizás a muchas personas le parece extraño, pero bueno, de cualquier modo, los hombres finlandeses eran muy conservadores en cierto sentido, no podían expresarse, no podían vestirse de una manera diferente, no podían hacer nada y el homosexualismo se consideraba prohibido, mejor dicho, estaba prohibido durante esa época. Yo creo que se etiquetaba como algo anormal durante los años 80. O sea, era una sociedad bastante conservadora. Y nosotros crecimos en esa época, básicamente. Y hacia los años 70, algunos punkeros o algunos punks empezaron a expresarse, ¿cierto? De manera un poco más individualista. Y yo fui una de esas personas que de mis padres aprendí, digamos que es un individualismo directo, lo cual es algo muy importante para nosotros. Ese es el punto de partida de los años 80, que era el nuevo individualismo, que uno podía ser un individuo y mostrarlo abiertamente y estar contento con serlo. Y fue un contraste bastante severo para la sociedad finlandesa, mejor dicho. No lo puedo ni siquiera describir. En Finlandia teníamos estas personas que se consideraban de baja clase, pero eran muy pocos. Realmente todos los finlandeses eran comunes y corrientes y no había extranjeros tampoco. Llegaron los vietnamitas más o menos a finales de los años 70, pero antes de eso no tuvimos extranjeros en el país. Entonces se puede entender en este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, que esta relación con Rusia siempre estaba tratando de reprimir las cosas, de no hacer nada, de quedarnos callados, ¿no? Eso estaba sucediendo y había muchas cosas que eran bastante reprimentes para los hombres, sobre todo. Entonces, hombres como yo me usaban como ejemplo, como revolucionario, como algo que nunca se había visto, que no estaba permitido. Y los punkeros eran punk, era esto más, no estaba aceptado, mejor dicho, pero no fue un fenómeno de una rebelión real, pero la segunda ola que fuimos nosotros, que teníamos buen estilo, éramos apuestos y teníamos muy buena educación, entonces eso les pareció más peligroso, era algo más peligroso que amenazaba a la sociedad que los punkeros, ¿no? En ese sentido, se entiende muy bien que las principales influencias musicales que ustedes tuvieron en este momento, como para inspirar un poco esa transgresión que ustedes hacían desde los atuendos, desde los cortes de pelo, desde las formas, digamos, de comportarse, los performances. Se entiende que las principales influencias hayan sido artistas británicos como, pues, obviamente David Bowie, ¿no? Que es quizá uno de los detonantes fundamentales para esto por toda su postura andrógina y como libre del arte, ¿cierto? Pero también en cierta medida otras agrupaciones como Bauhaus, como Siouxsie and the Banshees, ¿no? Todas estas agrupaciones que mostraban una estética gótica, ¿cierto? Oscura, en contraposición a esa estandarización de la que hablabas ahorita de la sociedad. ¿A través de qué canales ustedes empezaron a entrar en contacto con esas influencias
no solo británicas, sino digamos de otros lugares que les empezaron a mostrar a ustedes un camino para poder crear su propia forma de transgresión. Es decir, había estaciones de radio, canales de televisión, es decir, ¿cómo entraban ustedes en contacto con la música de Bauhaus o con David Bowie o con ese tipo de influencias? Well, this is a quite sort of a wide question in a way. Es una pregunta bastante amplia, por supuesto, porque hay que tener un poco más de conocimiento de los antecedentes, porque digamos que la principal influencia obviamente venía de Londres. No teníamos estaciones de radio, en televisión no se ponía rock and roll ni nada de eso. Las estaciones de radio, tal vez una vez a la semana, una hora por mucho, música en vivo, y eso no se volvió muy popular. Más bien yo digo que hay un intercambio con Londres de tal suerte que un fenómeno que se llama Interrail, que era las vías, las ferrovías, y se viajaba por tren, y luego hubo un movimiento masivo de los jóvenes que podían ir a Londres y a Berlín en trenes, y así aprendimos viajando, y hubo un intercambio constante de viajes, y también las revistas Enemy Face, y también rumores, ¿cierto? O lo que contaba la gente, has escuchado esto y lo otro, y empezaron a llegar los discos nuevos, ¿no? Pero si vamos más atrás de eso, mi influencia básica o principal viene de Glam y de Bowie. Bowie estuvo en Helsinki en 1976 y yo estuve en el concierto. Fue estilizado, todo blanco y negro. Un concierto muy interesante, un concierto masivo, obviamente. Y Glam Rock también fue una banda bastante grande en Finlandia. Y eso fue antes del rock punkero, y algunos punkeros también hicieron parte de Glamour. Y algo que también fue bastante influencial, especialmente, era Andy Warhol en Europa. Andy Warhol, sus películas, y New York Dolls también, Iggy Pop, todos esos fueron influencias musicales para nosotros. Todo esto fue muy influenciador, y realmente no puedo decirte exactamente por qué canal se estableció esta conexión, pero eso nos dio un impulso, especialmente en los Peanuts, y fue una influencia muy importante para las fiestas en las noches, eso por un lado, pero también era algo bastante práctico, ¿no? Dando folletos, alguien que venía desde Londres, que dijo, escucha este concierto, han oído esta música, ¿cierto? Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, viajábamos a Londres, nos quedábamos una semana, un mes entero, y éramos muchos, éramos bastantes, digamos unas 50 personas más o menos que viajábamos a Londres y a Berlín. Y este Warhol Factory fue muy influencial, cuando estuve en Terry Café, donde me quedaba y estaba 2 a 6 horas al día, y ahí es donde nos reuníamos los jóvenes finlandeses, y había muchas personas que cargaban el libro de Andy Warhol. Eso fue bastante impactante, y como les decía, también los New York Dolls fue una gran influencia de Hammer Rocks, y Hammer Rocks desde Francia, que fue copiado de New York Dolls, ¿no? Y yo digo que estos son los principales canales, contactos, porque no teníamos estaciones de radio. Interesante luego de ver tu documental, y es que en este caso yo creo que eso también sucedió un poco con la escena del post-punk en Inglaterra, y es que las influencias de ustedes no eran solamente musicales, ¿no? Y ahora lo corroboras cuando mencionas a Andy Warhol y a todo ese grupo de la Factory, y es que ustedes también tomaron inspiración de otras vanguardias artísticas como el Dada, como la Bauhaus, como el futurismo. Es decir, ustedes entraron en contacto no solamente con detonantes musicales, sino también de otras corrientes artísticas, ¿no? De las artes plásticas, del performance, del teatro. Es decir, podríamos decir que el underground que ustedes propusieron en los años 80
se manifestó también en otro tipo de expresiones, además de lo musical, es decir, también se dio en terrenos como la literatura o el teatro, o digamos, o fue sobre todo musical. No, again, you have a very No, wide sí, question. tienes toda la razón. Y es una pregunta bastante amplia. Nuevamente, hay que entender, y yo no soy líder de ningún movimiento, yo soy uno de los participantes que estuve ahí, ¿no? Que quizás hubo otros líderes. No, yo no fui líder, estuve ahí y era una persona, un artista en ese momento. Sí, claro, uno de los primeros, pero después vinieron muchos más. Y hay algunas cosas que tenemos que entender sobre esta escena finlandesa, y es que debido a las cosas que ya mencioné, que tenemos una represión, que será solo una cultura, que las personas solo pueden ser así, y todas las tardes había peleas entre los ciudadanos porque había mucha furia, eh, y esto sucedía. Y debido a que todo era limitado, y no puedo decir exactamente en qué momento del tiempo, y quizás ninguno de nosotros lo puede decir, cuando estos fenómenos empezaron a suceder. Simplemente empezaron a esparcirse y salieron de algún lado. No se puede decir de dónde y cuándo exactamente. Y esto ha sucedido en muchos lugares, o sucedió en muchos lugares a la misma vez, sin estar conectado. Y todo lo que mencionas, todo tiene sus raíces en los años 80. La radio independiente, los canales independientes de televisión, el escenario musical, el nuevo teatro, en especialmente la fotografía que se inició, y las nuevas artistas femeninas. Entonces todo eso ocurría al mismo tiempo. Incluso si tomamos una bailarina muy famosa, Yurma Wapinen, que durante su juventud estuvo presente y se celebró en toda Finlandia y en todo el mundo, y todavía es celebrada en el perdón, incluso él eh, era uno de nosotros cuando estábamos en en esta escena finlandesa. Entonces, todo tipo de personas diferentes llegaban a las discotecas o los clubs, y, y atraían a todas estas personas talentosas. Y lo especial, bueno, yo estoy en Londres desde muy temprano, ya en los años 80 estaba en Londres, y nosotros vimos la escena de Londres y tuvimos la influencia de allí, pero debido a que Helsinki es muy pequeña, una ciudad muy pequeña comparado con Londres, de solo 500,000 personas, y la cuestión es que todos nos conocíamos de alguna u otra manera, y la banda clave que se unió era una de 500 personas, el grupo, el colectivo, 500, 600 personas, pero éramos muy dinámicos y nos estábamos inspirando de los diferentes corrientes, y empezaron a aparecer estas nuevas formas. Yo le digo el florecer de Finlandia, y algunos decoradores también hicieron parte de este teatro que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? El Jack Helen Brut, que es un tipo de teatro bastante nuevo, bastante novedoso y muy bueno, por cierto, incluso para esos momentos. Él se convirtió en un doctor en artes, y dijo que es la segunda época de oro de Finlandia, de las artes, en los 80, porque sí, fue así, fue muy inspirador, un movimiento muy grande, y claro, teníamos que vivirlo para sentirlo, para cualquier estándar. Fue una época muy, muy buena, excelente. Quisiera hacerte una pregunta muy puntual, Pete, frente a esto que estabas hablando, también para nosotros como colombianos conocer un poco más en términos de la cultura musical finlandesa, y es cuál era la música que se escuchaba en ese momento como mainstream o de manera dominante en la radio, en todas partes, digamos, cuál era la música a la que los jóvenes accedían y frente a la cual ustedes querían como eh, confrontar, ¿no? Digamos, como con la que se posicionaban de manera underground, pues, ¿cuál era esa música que era más popular para la gente en ese momento en Finlandia?
Well, the gap Bueno, between Finnish la brecha entre la sociedad finlandesa y nosotros era tan amplia, por tan grande, es que por eso me tuve que llamar PIT Europa, porque PIT Europa quiere decir que, bueno, yo lo tomé de una arte europea, porque yo pertenezco a la herencia europea, no a la Unión Europea, que es otra cosa, es una estructura social y económica, sino realmente el verdadero corazón europeo, que es el existencialismo, el impresionismo, el dadaísmo, todos estos diferentes ismos que nacieron entre dos grandes guerras. Y eso fue básicamente el nacimiento de la verdadera Europa, de las artes, de una sociedad funcional, y también eso se hacía underground, ¿cierto? Porque todo esto inició en underground y yo provengo de eso y eso describe un poco básicamente lo que estás preguntando. Entonces, si yo defino la pregunta específica, nosotros no teníamos nada que ver con la sociedad finlandesa. La sociedad finlandesa para nosotros ni siquiera existía. Nosotros éramos universales y estábamos básicamente influenciados por Londres. No teníamos nada que ver con Finlandia, entonces no sabíamos cuál era la música popular, no sabíamos cuál era la música mainstream. No, pues sin conocer el contexto es un poco más difícil, pero sí, estábamos completamente separados de Finlandia y teníamos, bueno, se escuchaba un poco de hard rock, se podría decir un poco de rock, pero no había nada más. O sea, nosotros no teníamos ningún tipo de efecto de espejo, que es que estuviéramos en contra de algo. Punk sí, Punk estaba en contra de la sociedad finlandesa, en contra de la policía y el control, ¿no? Pero musicalmente no había nada como el estilo. Éramos diferentes, nada más. No estábamos enfrentándonos a otra cosa. Una concepción de vincularse o de trascender precisamente esa sociedad que se veía tan limitada en ese momento. Eso me lleva a pensar o a preguntarme en este momento cuál era la reacción de la gente del común frente a ustedes, ¿no? Frente a su forma de vida, frente a la manera como se vestían, como, digamos, cómo asumían las prácticas artísticas. ¿Era una reacción de rechazo explícito o simplemente los ignoraron o hubo reacciones violentas? Digamos, ¿podrías describir brevemente cómo los tomó pues el mundo adulto a ustedes? Yeah. Yeah. Yes, of course there were Sí, violent sí, claro, hubo reacciones violentas. Yo ya era un peleador de las calles, para mí no me importaba porque yo sí peleaba bien. Los punks les costó un poco más de trabajo, no tanto en la segunda ola. La diferencia es que nosotros éramos tan diferentes del resto de la sociedad que es como ver extraterrestres, ¿no? La reacción no fue tan mala como ver platillos voladores. Eh, no es mentira, es real, es un hecho. Nosotros de hecho cambiamos completamente la sociedad finlandesa, es un hecho y no estoy tratando de exagerarlo y no estoy tratando yo de alardear o de todo esto, pero la verdad es que nosotros cambiamos completamente la sociedad finlandesa por total. Nunca fue lo mismo después de esto. Esto quiere decir que todos los diferentes sectores al tiempo, teatro, televisión, radio, vestuario, la idea del hombre, el concepto de hombre, todo fue muy cambiado eh, de, de las personas del común, ¿no? Era una sociedad bastante clásica, pero se cambió y hubo muchos artistas y muchas universidades y ahora estas personas están en el escenario cultural finlandés bastante alto. Yo creo que sí fue muy influencial. Y un ejemplo que te puedo contar ahora es que antes de los 80 o antes del 81, la fotografía finlandesa no era nada, no existía, especialmente ni siquiera en las artes, no era nada, no existía. Pero solo un par de personas como Stefan Bleimer, que inició a fotografiar a las personas en las calles, a estas personas de la onda, de la nueva onda,
Y en el año 83, él tuvo una exhibición que se llamó en Vasamuseon, en el centro de Helsinki, en la plaza central de Helsinki. Tuvo esta exposición donde llegaron 13,000 personas a ver su obra. Y es algo que, como te decía, en Finlandia era de mente muy cerrada, ¿no? Antes. Y para atraer 13,000 personas para ver una exposición de fotografía de personas en las calles, es increíble. Y lo mismo sucedió que fue o sea, esto fue tan influenciador que las revistas de moda y las personas que trabajan en la industria de la moda empezaron a seguirnos a nosotros. Antes de eso, ninguna revista de moda ni personas de moda se fijaban en nosotros, que creaban sus tendencias en couture y en Londres y en Berlín. Pero cuando nosotros empezamos esta nueva ola hacia los años 1982, 83 y 84, las revistas de la moda y la industria de la moda empezó a imitarnos, a tomarnos nosotros como una tendencia de la moda. Digamos que lo interesante ahí es como una tendencia underground. Posteriormente se va a volver un poco como la que va a determinar la cultura, ¿no? Es decir, como a volverse de alguna manera la tendencia pues, dominante en este sentido. ¿Tú crees que hoy en día, Pete, en esto, digamos, en la última década, la cultura de Finlandia tiene una dinámica similar en términos de que existan corrientes culturales dominantes y exista también una vertiente como underground, no solamente en términos musicales, sino en términos artísticos? ¿Crees que todavía hay como un espíritu underground en las prácticas artísticas en Finlandia? Of course, there. I mean, Sí, 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 claro que lo hay en toda cultura y en toda ciudad del mundo. Siempre hay estas corrientes underground, pero hay un par de cosas que se deben tener en cuenta, ¿no? Y la respuesta a la pregunta es no, yo no creo que haya, que lo haya. Dos, porque ya rock se ha vuelto muy común. Antes era una cuestión underground elitista. Las personas normales no se consumían drogas, perdón. Eran las personas nada más underground. Eso es una parte y era algo especial y era la sociedad especial en este sentido. Y se puede decir que en ese momento todavía era un uso inocente, un consumo inocente de drogas, ¿cierto? Todavía hay consumo inocente de drogas, pero bueno, ya después se volvieron muy perjudiciales y muy dañinas, pero al principio, digamos que eran drogas, consumo de drogas inocente. Y la otra cuestión es que el comercialismo de hoy en día es tan poderoso, como tú muy bien lo sabes, que todas las disqueras pequeñas de los años 80 fueron compradas por estos grandes gigantes de la música. Lo mismo sucedió con el vestuario tendencia, ¿cierto? Entonces el dinero básicamente ha dañado nuestro mundo underground. Ya todo es comercial, ya no existe lo underground. Cuando hay todo ese poder, siempre van a comprar las cosas más pequeñas porque quieren cerrar estas culturas underground y quieren acabarlas y no hay espacio. Y luego, ¿qué sucede? Bueno, entran al Internet. El Internet tiene cientos de millones de cosas, ¿no? Entonces se empieza a fragmentar, todos estos movimientos se fragmenten y todos estos movimientos underground se fragmentan de nuestra propia cosa, que es bastante pequeño y ya no hay un poder colectivo en ese movimiento underground. Y esa es la dificultad de nuestra época, que la fragmentación y el control del dinero que es tan grande en este momento no permita que haya un movimiento underground grande. Sí hay cosas underground, yo lo sé porque yo estoy trabajando con un director joven de nuestra empresa de transmisión, no recuerdo su nombre, y estaba haciendo unos documentales de las personas que hacen raves en los bosques, que hacen estas fiestas ilegales en los bosques, y tienen el mismo espíritu que nosotros solíamos tener. Se podría decir que esa es más o menos una escena underground
todo es paz, no hay peleas entre el grupo, entre el colectivo, y ellos tienen su propia cultura, pero están muy, muy fragmentados y no aparecen en el mainstream en nada, para nada. La diferencia entre los años 80 y su movimiento underground y también con Warhol y todas estas personas es que se volvieron mainstream, se volvieron estas figuras eh, que mostraban el camino, ¿cierto? Pero hoy en día esto no se ve, ¿no? Y no se ha visto durante mucho tiempo. Pete, quisiera que habláramos un poco con respecto a algo que me pareció bastante significativo del documental luego de verlo. Es que en Helsinki, en la década de los 80, la escena underground se congregó alrededor de 3 lugares específicos. No sé si nos contarás si habían otros además de estos, pero tengo entendido que eran tres clubs principalmente donde se congregó la escena underground, que eran Oh, yeah. Clipan, Einstein Agogo y Bela Lugosi Club, ¿no? ¿Podrías hablar un poco como cuál era digamos, la atmósfera que se creaba alrededor de estos clubs, cómo funcionaban, si eran lugares de concierto o eran lugares de reunión, quién creó estos clubs, si eran jóvenes así como y que pertenecían ahí a la escena igual que ustedes? Es decir, cuéntanos un poco acerca de el surgimiento y la importancia de estos lugares para la consolidación de la escena underground de la época. Y bueno, y también si estos clubs existen todavía. Okay. Ok, I have to eh, give you a little bit timeline. tengo que darte un poco de la línea de tiempo para que podamos entender cómo fue que se desarrolló. Lo principal, lo cual abrió todo esto de cierta manera, se hizo como en broma, más o menos. Estos señores mayores que eran excomunistas intelectuales que estaban a cargo de una revista y también estaban involucrados con empezar su propia cultura social. Eran un poco diferentes, no eran una nueva ola como nosotros, pero eran personas muy inteligentes, muy audaces y muy necios, por así decirlo. Inteligentes pero necios. Eso fue en los años 80 y 81. Fueron a Londres, regresaron y vieron esta nueva ola romántica, porque en 1981 era la nueva ola romántica, ¿cierto? Y ellos dijeron, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta aquí también en Finlandia, que se llamó Your Sikotian, que quiere decir que es en casa hasta la Navidad. Eh, y esas fiestas empezaban en agosto y en el verano. Era como un chiste, por así decirlo, una broma, pero eso fue lo que detonó todo, porque fue la primera vez en la historia de Finlandia que estaba ahí como algo chistoso, pero también tenía un poco de tacto y que era para fantoches, no, no venga como alguien ordinario, venga como lo que quiera hacer, como para fantoches o para alardeadores y la gente tenía curiosidad y eso fue en una isla, así que todo el mundo se fue para esta isla pequeña en un restaurante muy lujoso y ahí tuvieron esta obra de teatro donde estaban medio desnudos, un hombre pintado como un tigre y mujeres pintadas casi desnudas como unas figuras masoquistas. Era bastante vanguardista para Finlandia. Nosotros nunca habíamos visto algo así, pero tenía tacto, ¿cierto? Tenía clase porque era un performance artístico y a un personaje que se llamaba el Bowie de Finlandia, que fue uno de los primeros productores de música electrónica y de los escritores de este tipo de música. Y eso fue lo que empezó la escena underground en Finlandia y todo el mundo dijo, uy, increíble. Y nosotros inmediatamente que estábamos ahí sabíamos inmediatamente que esto era algo bastante revolucionario, lo podíamos sentir, mejor dicho, era tan lejano a lo finlandés y eso fue lo que empezó a andar y otros clubs se crearon, pero nada como este. En otros tocaban nuevas músicas en ciertas ocasiones, pero
no había clubs, no había clubs de la nueva ola. Sorry. No, te escucho, te escucho. Okay. So the next thing was Entonces, lo siguiente es que estos mismos tipos abrieron un restaurante, ya había un restaurante, pero abrieron este restaurante con noches especiales que también se volvió muy popular, y esto atrajo un grupo de personas de 300 a 500 personas que iban ahí todas las semanas, y es muy extraño, algunas obras de teatro muy extrañas, y la gente cantaba y tocaba, y yo era DJ también. Fue realmente muy especial porque era un lugar bastante lujoso también en el siglo XIX, con todos los eh, entornos rusos, un lugar bastante muy lindo. Y vimos que la música que ponían y querían que nosotros tocáramos nuestra música era demasiado moderada, como de la nueva ola de los románticos. Nosotros éramos más hardcore, ¿no? Nosotros estamos como más hacia Bauhaus, Ellen Jock y este tipo de bandas de rock bastante oscuras, bastante dark. Y nosotros decidimos que, bueno, está bien, tal vez deberíamos hacer algo porque todo era muy nuevo y nosotros no podíamos, no teníamos licencia. En Finlandia todo es con licencia, uno tiene que tener todos los papeles, toda la documentación, todo. Entonces no existía la escena underground. Y yo cuando me fui a Londres nuevamente, yo estaba yendo y volviendo de Londres muchas veces al año, y conocí a este personaje en uno de estos viajes, y él me dijo, a mí, me dijo, ¿será que me puedes brindar algo? Está hablando como, yo dije, ¿quién es este tipo? Y era finlandés, parecía en finlandés, pero estaba viviendo en Londres y estaba en la escena de los clubes, pero no era uno de los principales actores, era un joven y llevaba ya mucho tiempo en la escena, profundamente embebido en la escena, y empezamos a hablar de esto y me dicen, hagamos fiestas ilegales. Y yo le digo, ¿qué? En Finlandia no hacemos fiestas ilegales. Nadie se atreve a hacer algo así, es imposible. Y me dijo, bueno, si quieres tener una buena fiesta, también puedes llamar a alguien a hacer esto y otro. Y yo digo, ok, bueno, hagámoslo, le dije yo. Entonces, esto fue una de las primeras veces, y de esta manera, yo sí, claro, ahí sí fue uno de los líderes de las fiestas ilegales. Y hablamos con un DJ que se llama Jenna Miasa, que tiene un disco, uno de los primeros discos de rap, pero bueno, eso lo podemos hablar más adelante. Él también era parte de esta onda, y nosotros decidimos, hey, conocemos a este lugar, él había estado ahí desde el principio, que se llama Batcave, y muy interesante, si ustedes saben sobre la cultura londinense, está el Batcave, pero bueno, después les menciono esto después de esta explicación. Así que ya teníamos allá un lugar que se llamaba Batcave, como la Baticueva, que era una casa completa, una casa bastante grande, grandísima la casa, y era una casa donde había muchos alcohólicos, o sea, era como el infierno en la tierra, era un olor terrible, las personas se morían ahí, todos estos veteranos que no los trataban, y tenían un licor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo es que se llamaba en inglés, pero un licor horrible, y se estaban pudriendo ahí básicamente. Entonces, en los años 70, en el 79 o 78, el municipio decidió que esto deberían limpiarlo, y estos rockeros punk jóvenes, incluido a este Grenoñasa, ocuparon la casa, la limpiaron, y eso dio inicio a una nueva cultura en Finlandia. Esto se llamaba Batcave, la Baticueva, porque había un murciélago en la pared. Entonces, en este sentido, ya teníamos una Baticueva antes, mucho antes que la Baticueva de Londres, y ahí empezamos a hacer fiestas. Y las primeras fiestas que empecé a hacer fue en 1982, y se llamaba
el pervert Berlin, el Berlín pervertido. La idea es que íbamos a hacer esta música dark y estas expresiones dark góticas con la idea de Berlín entre las paredes. Y ahí empezamos el verdadero underground del que se estaba hablando. Desafortunadamente el tiempo I can go. I rapidísimo can go further with this. y creo que ya nos estamos quedando ya sin tiempo acá, se está terminando la That's hora. what I mean. Quiero aprovechar para darte las gracias por compartir un poco tu perspectiva y contarnos, como te decía al comienzo de la charla, pues este es un universo realmente nuevo para nosotros acá en Colombia. Acá se conoce relativamente bien, no muy bien, pero digamos que hemos recibido de manera más amplia todo el underground como británico de Londres, de ese que estábamos hablando ahorita, pero no sabíamos que existía un movimiento similar en Finlandia y esto pues nos alegra mucho conocer este universo. Aprovecho para contarle a los asistentes. Stop. Hey. Sí, Un sí. segundo, detente un segundo. Quiero decir una cosa. Cuando la Baticueva o el Batcave en Londres empezó, la mitad de las personas que estaban ahí eran de Helsinki. Cuando empezó el Batcave de Londres, que fue el inicio de este movimiento, la mitad de esas personas en la premier eran finlandeses. Funnily enough. Claro. Como para que veas. La importancia que tuvo y después de escuchar todas estas agrupaciones como Musta Parati, Jay Havana y todo eso, se da uno cuenta el vínculo tan fuerte que hay en términos artísticos. Entonces, pues quiero aprovechar para invitar a los asistentes a escuchen el programa de Rock Sin Fronteras en Uninorte FM Estero a las 8, que vamos a estar pasando un especial con Underground de Finlandia. Vamos a tener muchas bandas, incluso vamos a estar pasando un par de canciones de uno de las agrupaciones de Pete, que se llama Noise Sound, ¿no? Que es como de lo último que grabó, y vamos a tener otras agrupaciones como para que tengan una perspectiva un poco más amplia de esta música que estuvimos hablando durante esta corta sesión, que se queda uno con ganas de hablar muchas cosas, pero bueno, digamos que ahí se trató de abarcar lo esencial. Entonces, Pete, muchísimas gracias desde aquí, desde Barranquilla, desde Colombia, y esperamos que sea pues el comienzo de muchas colaboraciones después, y gracias por compartir tus experiencias y tu música. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta? Also, if somebody wants También, si quieren, yo estoy disponible como guionista y como dramaturgo y como instructor de drama. Así que si alguien necesita un profesor, estoy disponible y doy esas clases. ¿Hay alguna pregunta? Ok. listo, Pete, muchísimas gracias, que No tengas questions. un buen día y bueno, esperemos volver a tener una oportunidad para conversar sobre este tema. Thank you, Pete, for your time and your... Yeah, Thank that was nice because this is very short. I mean, Sí, sí, fue muy corto, muy corto. Yo creo que nos quedamos cortos. Sí, vamos a buscar un espacio más largo para tener este tiempo contigo, Pete. Muchas gracias. yeah. Have a very nice time there. Que tengan una muy buena tarde en Colombia. Nuestra campaña de becas Juntos Somos Más y contribuir con la formación de jóvenes talentosos del Caribe. Igualmente los invitamos a que sigan participando de la programación de Cátedra Europa. Mañana están cordialmente invitados a las 9:30. Vamos a estar hablando sobre un director también finlandés, Ari Kaurismäki. Aquí, por eso siempre lo cambio. Aquí, perdónenme, no soy fluida en finlandés. Aki Kaurismäki estará mañana con nosotros. Tendremos también acá una mesa interesante para conocer un poco de su filmografía. Entonces, están todos cordialmente invitados. Que tengan una feliz tarde, no se mojen, que les vaya bonito. Gracias. Thank you, Pete. Thank you so much. Gracias a ti, Pete. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. El anterior fue un evento de Cátedra Europa. Suscríbete a Uninorte Académico en YouTube y accede a otros contenidos de la cátedra cuando quieras.